agradezco a todos ustedes y quiero especialmente pues agradecerle también a Carmelina Robles, presidenta de Discapacitados Visuales IAP, y me da mucho gusto estar con ella. Además, su papá fue compañero mío en la Asamblea Legislativa, perteneció a otro partido y nos llevábamos muy bien. Estábamos en la comisión precisamente para personas con discapacidad, cuando apenas, ya no quiero ventanear mi edad, pero cuando apenas se estaba pasando del nombre de minusválidos a discapacidad. Entonces, bueno, ya ventaneé un poco mi edad, pero la verdad, para que vean lo mucho, bueno, lo que se ha avanzado. Obviamente había todo para avanzar, pues tampoco es un asunto de que estemos satisfechos, claro que no, pero para que vean todo lo que hemos avanzado y la importancia, y yo se los digo a ustedes, porque casi todos ustedes vienen de organizaciones, y a veces nos cansamos, pero sí les digo que este tipo de verbalizaciones distintas, de pasar de decir minusválidos a pasar a personas con discapacidad, es un triunfo de las organizaciones sociales, es un triunfo de las personas con discapacidad que estuvieron trabajando, como ahorita están trabajando en este congreso, y que supongo que además tienen ahora mejores condiciones para llevar esto a cabo que antes, y que en ese sentido les pido a todos que no se regateen ningún resultado a favor, ninguna ganancia. Me da mucho gusto que nuestro país sea sede de este congreso. Es una importante señal, es que todos los que tuvieron que ver para que la Ciudad de México se hace este congreso, se los agradezco por lo que significa para México este congreso. Este tipo de congresos siempre constituyen una oportunidad para enriquecer nuestras perspectivas y para hacernos conscientes de los retos que tenemos como sociedad en el tema de discapacidad visual y en general en el tema de personas con discapacidad. Sé además que se están enfocando este congreso a la participación ciudadana para promover la reflexión en torno a la importancia de que tienen la discapacidad visual, para que se integren a la sociedad como sujetos activos, promotores de cambios, impulsores de transformaciones necesarias en nuestras vidas, no solo en sus vidas, sino en nuestras vidas, en la vida de todos. Esto implica acciones positivas para involucrarse en la sociedad. Tienen que hacer, desde luego lo sabemos mucho, un doble esfuerzo para incidir en diversos ámbitos de nuestra vida social. Y yo vengo especialmente a darles las gracias por no ser sujetos pasivos de nuestra sociedad, por no esperar que el cambio se dé por parte de otros, sino por impulsar el cambio ustedes mismos. La inclusión de todos y de todas constituye un tema central en el que todos tenemos que avanzar para que haya una verdadera sociedad democrática. La democracia pasa por una inclusión, pasa por la inclusión de todos, y por eso es tan importante que este tema no solo sea de los que tienen discapacidad visual, los que tienen discapacidad, sino sea un tema de todos y de todas a nivel sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil han trabajado durante muchos años en los temas de personas con discapacidad, y por eso es tan importante la generación de políticas públicas. Y sí me gustaría y ofrezco ver cómo podemos ayudarle a CONADIS, a Francisco, para que las conclusiones de este congreso pues sean más difundidas. Le ofrezco eso porque tiene muy poco dinero CONADIS, y entonces vamos a tener que solicitar de otras secretarías precisamente, y de otras instituciones, que no le veo ningún problema para dar a conocer un tema tan importante como este. La verdadera inclusión tiene que tener una traducción en la vida diaria. Por eso estos congresos deben servir para la vida de todos los días de una sociedad, y no solo para las leyes.
Hay muchas cosas que tienen que estar en las leyes y me da mucho gusto que estén representantes de quienes dan seguimiento a la Convención de las Naciones Unidas, pero las leyes son actualizadas y realizadas y ejecutadas por hombres y mujeres. Y por eso no todo, ni todo puede estar ahí, ni podemos descansar en que sea un asunto de marco legal. Tiene que ver con transformaciones culturales, tiene que ver con vida diaria, y por eso pues tenemos que dar a conocer las conclusiones y estos trabajos a todo el país. Reuniones como esta, les decía, nos enriquecen a todos y les voy a pedir que durante todos estos años me ha tocado ver el trabajo, yo creo que de las áreas sociales, el tema de las personas con discapacidad es un tema que tiene organizaciones ya muy profesionalizadas. Sí siento que llevan muchos años trabajando, que tienen clara la idea de lo que se quiere, de todo lo que se quiere compartir, de las políticas públicas que se deben hacer, y que por eso les pido que sigan insistiendo en la inclusión, en la integración. Yo quiero decirles que algunas veces el trabajo para transformar culturalmente pues lleva muchos años, y de pronto sé que pueden cansarse, y de pronto sé que pueden decir, pues yo ya resuelvo mi vida y como quiera la tengo resuelta, como quiera ya en mi casa, yo ya puedo seguir adelante sin ninguna necesidad de trabajar en otros lados. Pero yo les pido a ustedes que vean la dimensión social de lo que hacen en su organización y lo que hacen con su presencia en este Congreso. Y es un tema no solo de su discapacidad visual, sino es un tema del desarrollo de una sociedad. La sociedad es mejor y se desarrolla para el bien y genera bienes públicos en la medida en que sepa incluir a todos y a todas, en todos los sentidos y en todos los órdenes de la vida de un país. Tenemos que hacer que que la inclusión sea parte de la vida normal de un país, de una comunidad, de una escuela, de una empresa, y eso pues tiene que ver también con su actividad, con que no se cansen y que sepan valorar lo mucho que han logrado. No tengo duda que estamos frente a otros países, no tengo duda que hay una diferencia al tema de personas con discapacidad constante. El día de hoy vengo de una reunión con abogadas mujeres, y ya una persona hablaba del tema con discapacidad, y sí les decía, son abogadas de empresas, le decía, bueno, pues sí, yo creo que vale la pena preguntarse una empresa, ¿por qué no tenemos a ninguna persona con discapacidad contratada? ¿Por qué no? ¿Qué le falta a esa persona? ¿Cómo es posible que en una empresa donde hay 1000 gentes contratadas, cómo es posible que no haya una sola con discapacidad? Y además se lo van a agradecer muchísimos, porque de esos 1000 seguro varios tienen un familiar con discapacidad. Y entonces yo creo que ese ejercicio lo tenemos que ir haciendo, y que mucho de lo que se ha ganado en términos de instituciones gubernamentales, en términos de fundaciones, en términos de organizaciones, de leyes, de premisas, leyes fundamentales, tenemos que ir a la actividad diaria y a la actividad constante, de tal modo que no sea una pregunta que la tenga que hacer una persona con discapacidad, sino una pregunta que se la haga la empresa, así, que se la haga la empresa. Yo creo que por ahí tenemos mucho que trabajar. Sé que van a tener, creo que el día de hoy, un tema de inclusiones, y yo con eso quiero terminar mi mensaje. Yo les pido y espero que regresen a su casa, que regresen a su tierra, que regresen a su país, a su comunidad y a su organización, primero con la idea de lo mucho que han logrado.
que no se lo regateen. Eso es fundamental, de lo mucho que han cambiado la vida de muchas personas y la vida de las sociedades y de los países. Entonces, que sientan que su trabajo en su organización sí ha valido la pena, pero que además que el trabajo que siguen haciendo es fundamental y cierra además la pinza, y además recuerden a muchas gentes que nos dejaron, que se adelantaron, que trabajaron también para que hubiera mayor inclusión, y por ellas, por la mamá que nos enseñó a trabajar en una organización, por el papá que nos enseñó a vivir con una discapacidad y hablar del papá como un papá y no como una persona con la discapacidad, o a pesar de la discapacidad, o por la discapacidad sino una persona. Todo eso que nos movió a estar en una organización con la discapacidad o sin ella, les pido que lo retomen, que se acuerden de ese momento en el que decidieron formar su organización, en el que se decidieron trabajar en la organización, en el que decidieron participar en una fundación, en el que decidieron decir: esto que me pasa a mí voy a hacer que a otros no les pase, o voy a hacer que otros también se beneficien. Todo eso que les permitió salir de ese rincón que ustedes tenían, que vuelvan a tomar esos motivos y que regresen así a su patria con este congreso, y que vean que además de las personas con discapacidad, que es fundamental para ellas que ustedes estén trabajando, lo hacen también por toda su comunidad, por todo su país, al que seguramente aman como nosotros los mexicanos amamos al nuestro. Muchísimas gracias, muchas felicidades, y bueno, pues estoy a sus órdenes.